Mi nombre es Marcos. Y hace un año, mi novia Sofía y yo desaparecimos en Las Vegas. La prensa nos llamó, la pareja desaparecida, pintando un cuadro de romance y misterio, especulando con una fuga o un trágico accidente en la ciudad del pecado. La verdad es mucho más simple y a la vez, más retorcida. Todo comenzó por una tontería, una queja sobre el servicio de habitaciones de nuestro hotel de lujo. Recuerdo la cara del empleado que vino a disculparse. No había resentimiento en sus ojos, sino un vacío inquietante, una mirada calculadora que nos desnudaba. Nos ofreció una compensación, una visita a un mirador secreto, y nosotros, ingenuos, le seguimos. Lo que realmente sucedió en las profundidades de aquel hotel es algo que hasta hoy me atormenta, un secreto que he guardado por miedo. Esta es la primera vez que voy a contarlo todo. Antes de que Las Vegas se convirtiera en una cicatriz en mi memoria, era simplemente nuestra celebración. 6 años con Sofía. 6 años construyendo una vida en Madrid que nos parecía de película. Teníamos un pequeño apartamento en Malasaña que olía a café por las mañanas, y a los libros que Sofía acumulaba en cada rincón. Yo trabajaba como arquitecto, diseñando espacios para otros, mientras ella daba clases de historia del arte, llenando la cabeza de sus alumnos con la belleza que a menudo pasamos por alto. Nuestra rutina era cómoda, predecible en el mejor de los sentidos. Los domingos eran para el rastro, para bermuds al sol, y para perdernos por calles que ya conocíamos de memoria. Éramos felices, tan felices que a veces me daba miedo, como si fuera un equilibrio demasiado perfecto, demasiado frágil, y para celebrar esos 6 años, decidimos hacer algo grande, algo que rompiera con nuestra bendita rutina. Elegimos Las Vegas, la capital mundial de lo excesivo, el lugar más alejado de nuestra realidad que pudimos imaginar. Queríamos sentirnos los reyes del mundo por unos días, beber champán caro en una suite con vistas al desierto y a un mar de neones. Desde el momento en que aterrizamos, la ciudad nos engulló. El aire del exterior era un golpe seco y caliente, un horno que te dejaba sin aliento, pero en cuanto cruzabas cualquier puerta, te recibía un frío artificial, un zumbido constante y el olor. Era una mezcla extraña, casi adictiva, el perfume caro de las mujeres que pasaban, el humo de puros prohibidos en cualquier otro lugar, el aroma a desinfectante de las moquetas, y, por debajo de todo, un leve tufillo a desesperación y a dinero. El sonido era una sinfonía caótica, el tintineo incesante de las máquinas tragaperras, las exclamaciones en las mesas de póker, la música que bombeaba desde cada bar, y el murmullo de 1000 conversaciones en 100 idiomas distintos. Nos sentíamos como actores en un escenario gigantesco, y, durante las primeras 48 horas, interpretamos nuestro papel a la perfección. Pero empecé a notar cosas, detalles minúsculos que se colaban por las grietas de la fachada brillante. Una sensación persistente de ser observado, no solo por las cámaras de seguridad que salpicaban cada techo, sino por la gente. El botones que nos subió las maletas mantuvo la mirada fija en Sofía un segundo más de lo normal. En la piscina, un hombre que leía el periódico no pasó una sola página en la hora que estuvimos allí, sus ojos ocultos tras unas gafas de sol, pero sentía su atención clavada en nosotros. Lo achaqué a la paranoia, al exceso de alcohol y a la falta de sueño. Me convencí de que en una ciudad donde todo es un espectáculo, es normal sentirse parte de él. El cambio, el verdadero punto de inflexión, llegó por la queja más estúpida y trivial que uno puede imaginar. Pedimos servicio de habitaciones, una cena tardía con una botella de champán para celebrar nuestra última noche. La comida llegó fría. Eso fue todo. Una tontería, un pequeño fallo en la maquinaria perfecta del lujo. Llamé a recepción, más por inercia que por un enfado real. 10 minutos después, llamaron a la puerta. Era él. El empleado. El que vino a disculparse. No era el típico botones sonriente. Era un hombre de mediana edad, de complexión normal, con un uniforme ligeramente desgastado y una mirada que no encajaba. No había sumisión ni enfado en sus ojos. Había un vacío, una calma calculadora que me heló la sangre. Nos ofreció sus disculpas con una voz monótona y luego, con una sonrisa que no llegó a sus ojos, nos ofreció una compensación. Una experiencia exclusiva, nos dijo. Un mirador privado en una de las azoteas de servicio, con una vista de la ciudad que ningún otro huésped podía ver. Nosotros, borrachos de champán y de nuestra propia importancia, aceptamos encantados. Nos guió fuera de las zonas nobles del hotel, por pasillos que nunca veían los huéspedes. El olor cambió de perfume a lejía y grasa.
El sonido de las tragaperras fue sustituido por el zumbido sordo de los sistemas de ventilación. Nos llevó a un montacargas de servicio y en lugar de subir, pulsó el botón del sótano. La extrañeza de la situación empezaba a pesar, pero nos reímos, comentando que aquello sí que era una aventura. La puerta metálica del montacargas se abrió a un pasillo de hormigón desnudo, iluminado por fluorescentes que parpadeaban. Al final del pasillo otra puerta metálica, pesada. Él la abrió y nos hizo un gesto para que pasáramos. El cuarto estaba vacío, oscuro y olía a humedad y a polvo. Antes de que pudiera preguntar qué vista se suponía que íbamos a ver desde allí, la puerta se cerró a nuestra espalda. El sonido del cerrojo al girar fue un trueno en el silencio. Fue en ese instante cuando me di cuenta de que ya no había vuelta atrás. Se encendió una única bombilla que colgaba del techo iluminando su rostro. La máscara de empleado servil había desaparecido. Su expresión era neutra, como la de un cirujano a punto de empezar una operación. No sacó un arma. Se acercó a una caja de herramientas que había en una esquina y la abrió. Dentro no había llaves inglesas ni martillos, sino jeringuillas, viales con líquidos transparentes y unas correas de cuero de aspecto médico. Se giró hacia nosotros, su calma era lo más aterrador que había presenciado en mi vida. Lo primero que hizo fue inyectarme algo en el cuello. Sentí un pinchazo agudo y un frío que se extendió por mi cuerpo como el veneno. Mis piernas fallaron y caí de rodillas, el mundo empezaba a desenfocarse, los sonidos a amortiguarse. Mientras la consciencia se me escapaba como arena entre los dedos, mi última visión fue la de él acercándose a Sofía, que estaba paralizada por el pánico. No la agarró, no la golpeó. Simplemente le acarició la mejilla, y le susurró algo al oído, algo que no pude oír. Y entonces, mientras la oscuridad me devoraba, vi que Sofía no gritaba. No luchaba. Solo le miraba a los ojos, y en su rostro vi algo que me rompió por dentro. No era solo terror. Era reconocimiento. Cuando desperté, no fue por el zumbido de la bombilla, ni por el olor a humedad. Fue por el pitido monótono de una máquina, y el olor a antiséptico. La luz que entraba por la ventana era real, la luz del sol, y me quemaba los ojos. Durante días, o quizás semanas, el mundo exterior había sido un murmullo lejano, que se colaba por algún conducto de ventilación, un eco de sirenas, y del tráfico incesante de la ciudad que nunca duerme. Ahora, esa ciudad estaba fuera de mi ventana, indiferente, mientras yo yacía en una cama de hospital con más cables conectados a mi cuerpo que un viejo aparato de televisión. Un agente de policía, con la paciencia de un santo, me había hecho las preguntas de rigor, pero mi mente era una niebla espesa. Solo recordaba fragmentos, fogonazos de oscuridad, y la voz monótona de nuestro captor. Cuando por fin me dejaron a solas, y una enfermera me devolvió algunas de mis pertenencias en una bolsa de plástico, entre ellas mi móvil, cometí el error de buscar nuestros nombres en internet. Y entonces lo vi la historia que el mundo se había contado sobre nosotros. No éramos Marcos y Sofía, éramos la pareja desaparecida, un titular pegadizo. Nuestras fotos estaban por todas partes, pero no eran fotos nuestras, no de verdad. Eran las imágenes que habíamos colgado en redes sociales en esos primeros días de euforia. Sofía riendo con una copa de champán, yo con una camisa hortera delante de las fuentes del Bellagio. Éramos la sonrisa congelada de unas vacaciones perfectas. La policía al principio nos trató como una estadística más de Las Vegas. La teoría principal, la que OCUPO con acento agudo los primeros días cruciales, fue la de la fuga. Dos jóvenes españoles, enamorados, que en un arrebato de locura, deciden casarse en una de esas capillas con un imitador de Elvis, y empezar una nueva vida lejos de todo. Perdieron un tiempo precioso mientras nosotros estábamos en un sótano a menos de 1 kilómetro de la comisaría más cercana. La segunda teoría era más oscura pero igual de equivocada. Las deudas de juego. La prensa especuló con que yo, el arquitecto de vida tranquila, había sucumbido a la tentación de las mesas de póker, había perdido una fortuna que no tenía, y nos habíamos visto obligados a desaparecer para huir de gente peligrosa. Leí artículos de supuestos expertos en comportamiento que analizaban nuestras sonrisas en las fotos, buscando signos de tensión, de una felicidad forzada que ocultaba un secreto terrible. Lo peor no eran las teorías sino cómo se apropiaron de nuestra vida para alimentarlas. Entrevistaron a amigos en Madrid, que, con la mejor de las intenciones, hablaban de lo enamorados que estábamos, de lo impulsiva que podía ser a veces Sofía, de lo mucho que nos gustaba romper con la rutina.
y cada palabra, cada anécdota inocente, era retorcida por los tertulianos de los programas de la mañana y convertida en una prueba irrefutable de sus locas hipótesis. Buscaban emociones fuertes, decían. Las Vegas fue el catalizador de una crisis que ya existía. Nos convirtieron en los protagonistas de un culebrón barato. Me imaginaba a mis padres, a los padres de Sofía, sentados frente al televisor, viendo a completos desconocidos diseccionar nuestra relación, especular sobre nuestros problemas inventados, mientras ellos solo sentían el vacío de nuestra ausencia. Me los imaginaba llamándose por la noche, intentando consolarse, preguntándose si habían hecho algo mal, si no nos habían conocido de verdad. Ese pensamiento me dolía más que cualquier herida física. Nos habían robado la identidad. Ya no éramos nosotros, éramos un producto mediático, un misterio de usar y tirar para rellenar horas de programación, y mientras el mundo debatía si éramos fugitivos románticos o adictos al juego desesperados, la verdad era mucho más simple y mucho más incomprensible. La verdad era un sótano sin ventanas, una bombilla que parpadeaba y un hombre que no quería nuestro dinero. Un hombre que nos alimentaba lo justo para mantenernos vivos y que pasaba las horas hablándonos. No gritaba, no nos amenazaba. Simplemente hablaba, con esa voz calmada y aterradora, sobre la fragilidad del amor. Sobre cómo las construcciones que llamamos vida, son tan endebles como un castillo de naipes en mitad del desierto. Todo el ruido mediático, todas las sirenas de la policía buscando un crimen pasional o un ajuste de cuentas, no podían ni imaginar el silencio de aquel lugar. El mundo buscaba un motivo que pudiera entender, un guión que ya conocían. Pero nuestra historia no tenía sentido para ellos, porque su protagonista no era un gángster ni un amante despechado. Era un filósofo del horror, un hombre cuya única motivación parecía ser demostrarnos que nuestra felicidad, esa que exhibíamos en nuestras fotos, era el decorado de cartón piedra más falso de toda la ciudad de Las Vegas. Y lo más aterrador es que, en la oscuridad de aquel sótano, a veces, casi conseguía convencernos. El tiempo en aquel sótano no se medía en horas sino en parpadeos de la bombilla. A veces, la luz era un zumbido constante y agudo, otras, un titubeo agónico que nos sumía en una oscuridad casi total durante segundos que parecían eternos. Nuestros días se regían por el sonido de sus pasos en el pasillo de hormigón y el chirrido de la puerta metálica. Una vez al día, nos traía agua en botellas de plástico y comida. La comida era la burla más cruel de todas. Restos del servicio de habitaciones del hotel. Un trozo de filete frío, unas patatas fritas reblandecidas, la mitad de un sándwich club. Comíamos en silencio, con la avidez de los animales, sin mirarnos, avergonzados de nuestra propia degradación. El hambre era un dolor sordo y constante, pero el miedo era peor. Era un frío que se te metía en los huesos y no se iba ni aunque nos acurrucáramos el uno contra el otro buscando un calor que ya no teníamos. Él no nos pegaba. No nos gritaba. Su tortura era más sutil, más perversa. Se sentaba en una silla de plástico que trajo el segundo día, justo fuera del alcance del débil círculo de luz, y hablaba. Sus monólogos eran una disección lenta de nuestra vida. Hablaba de nuestro apartamento en Malasaña, de nuestros domingos en el rastro, de cómo Sofía siempre dejaba la taza de café a medio beber sobre una pila de libros. ¿Cómo sabía esas cosas? Al principio pensé que nos había investigado, que era un profesional, pero sus palabras no eran las de un chantajista. Eran las de un crítico de arte, desmontando una obra que considera fraudulenta. Nos hablaba de la fragilidad del amor, de cómo las parejas construyen castillos de naipes y los llaman hogar. Se creen únicos, decía con su voz monótona, creen que su historia es especial. Pero solo son dos personas asustadas, aferrándose la una a la otra para no ver el vacío. Su felicidad es un decorado. Como esta ciudad. Yo intentaba no escucharle. Me concentraba en la textura del hormigón bajo mis dedos, en contar las grietas de la pared. Pero su voz se filtraba, se convertía en la banda sonora de mi propia duda. Miraba a Sofía, buscando en ella una señal de resistencia, un ancla. Pero ella parecía haberse encogido, su silencio era más profundo que el mío, sus ojos estaban fijos en un punto de la pared que solo ella podía ver. El punto de inflexión llegó en lo que creo que fue el cuarto o quinto día, el tiempo ya era una pasta informe. Entró como siempre, dejó la comida y el agua en el suelo, y se sentó en su silla. Pero esa vez no empezó su sermón habitual. Se quedó en silencio durante un largo rato, observándonos. El aire se hizo pesado, denso. Yo aguantaba la respiración. Entonces, habló. Pero no se dirigió a nosotros, ni a mí.
Miró directamente a Sofía, que estaba acurrucada contra la pared opuesta. Y con una voz casi suave, una voz que nunca le había oído, dijo: «Verónica, ¿tienes sed?». El nombre flotó en el aire viciado del sótano: Verónica. Mi cerebro, lento por el hambre y el miedo, tardó en procesarlo. Pensé que había oído mal, que era un truco de mi mente. Miré a Sofía, esperando que frunciera el ceño, que le corrigiera, que gritara. Pero no hizo nada de eso. Su cuerpo se tensó como la cuerda de un violín. Vi cómo sus nudillos se ponían blancos al apretar los puños contra el suelo. No levantó la vista, pero un único temblor recorrió su espalda. Él sonrió. Fue la primera vez que le vi sonreír de verdad, una sonrisa torcida y llena de una satisfacción espantosa. «Sabía que seguías ahí, Verónica», susurró. Y entonces, ignorándome por completo como si yo fuera parte del mobiliario, empezó a hablarle a ella. Le habló de un parque con columpios oxidados, de un verano que olía a salitre y a pinos, de una promesa hecha bajo un porche de madera mientras llovía. Eran fragmentos de una vida que no era la nuestra, de una historia que yo no conocía. Y mientras él hablaba vi cómo Sofía se desmoronaba en silencio. Las lágrimas caían por sus mejillas sin que ella hiciera el más mínimo sonido. El sótano, que había sido nuestra prisión compartida, se convirtió de repente en algo mucho peor. Se convirtió en el escenario de un secreto del que yo no formaba parte. El hombre de la silla ya no era un loco al azar, tenía una historia con la mujer que yo amaba. Y esa historia, fuera cual fuera, era la verdadera razón por la que estábamos allí. El miedo a morir fue sustituido por un terror diferente, más profundo, el de darme cuenta de que había pasado 6 años durmiendo junto a una extraña. El fin no llegó con un estruendo, sino con un goteo. Un sonido nuevo que se coló en la sinfonía monótona del zumbido de la bombilla. Un goteo rítmico, metálico. Durante horas pensé que era otra alucinación provocada por el hambre, pero el sonido persistía. Luego, oí una voz. Lejana, amortiguada por capas de hormigón, pero inconfundiblemente humana. Un hombre quejándose de una tubería. Reuní las pocas fuerzas que me quedaban, y empecé a golpear la puerta metálica con la palma de la mano. Un golpe sordo, patético. No tenía energía para más. Miré a Sofía, o a Verónica, ya no sabía quién era. Estaba hecha un ovillo en la esquina, inmóvil. «Ayúdame», le supliqué con un hilo de voz. Pero no se movió. Sus ojos estaban abiertos, pero no miraban nada. Estaba perdida en el laberinto de aquel parque con columpios oxidados del que le había hablado nuestro captor. Volví a golpear, usando el peso de mi cuerpo, dejándome caer contra el metal una y otra vez. El sonido de la voz se detuvo. El silencio que siguió fue el más aterrador de todos. Había perdido mi única oportunidad. Y entonces, oí pasos. Lentos, acercándose. No eran los suyos, no eran los pasos medidos de nuestro carcelero. Eran más pesados, inseguros. Y una voz, justo al otro lado, gritó: «¿Hay alguien ahí?». La luz fue una agresión. Cuando el cerrojo giró y la puerta se abrió, no sentí alivio, sentí dolor. Una cuchillada de luz blanca que me obligó a cerrar los ojos y a llevarme las manos a la cara. Oí un grito ahogado. La figura que se recortaba en el umbral no era un policía, era un hombre con un mono de trabajo azul, con una llave inglesa en la mano. Su rostro era una máscara de incredulidad y horror. Se quedó paralizado, mirándonos como si fuéramos fantasmas. Durante un segundo eterno, nadie se movió. Luego el mundo explotó en un caos de ruido y movimiento. La radio del hombre empezó a chillar. Llegaron más voces, más luces de linternas que bailaban por las paredes sucias. Me sentí como un animal de zoológico, expuesto, vulnerable. Unos paramédicos me envolvieron en una manta térmica, su tacto profesional y distante. Me hablaban, pero sus palabras eran un zumbido sin sentido. Mi cerebro no podía procesar nada más allá de las sensaciones primarias. La luz cegadora, el frío del aire acondicionado del pasillo en mi piel, el olor a desinfectante. Sacaron a Sofía en una camilla, pasó a mi lado pero no me miró. Sus ojos seguían fijos en la distancia, como si una parte de ella se hubiera quedado atrapada para siempre en aquel sótano. El reencuentro con mis padres en el hospital fue una escena sacada de una película que yo no quería protagonizar. Mi madre se abalanzó sobre mí, sus sollozos ahogados contra mi hombro, su cuerpo temblando. Mi padre, siempre el pilar de la familia, tenía la cara descompuesta,
los ojos enrojecidos. Me abrazó con una fuerza que casi me rompe las costillas, susurrando mi nombre una y otra vez como si fuera una oración. Yo les correspondía, les abrazaba, pero me sentía a kilómetros de distancia. Era un actor interpretando el papel de un hijo que había vuelto de entre los muertos. Asentía a las preguntas de los médicos, respondía con monosílabos a los psicólogos que me hablaban de trauma y recuperación. Veía el alivio en sus caras, pero yo no sentía alivio, sentía un vacío inmenso. La noticia de nuestro rescate se había convertido en un circo mediático. En la televisión de la habitación del hospital, vi nuestras caras sonrientes de las vacaciones junto a imágenes granuladas de nosotros saliendo en camilla del hotel. Los mismos tertulianos que habían especulado sobre nuestra fuga ahora hablaban de un milagro, del infierno en la ciudad del pecado. Nos habían devuelto la vida, pero nos habían robado la historia una vez más. Cuando por fin nos dejaron solos, mi madre se sentó al borde de la cama y me cogió la mano. Sofía está en la habitación de al lado, dijo con voz suave. Sus padres vienen de camino desde Madrid. Está bien, Marcos, estáis a salvo. Yo asentí, pero la palabra salvo me sonaba hueca. Más tarde esa noche, cuando las enfermeras pensaban que dormía, me levanté. El cuerpo me dolía con cada paso, pero necesitaba verla. La puerta de su habitación estaba entreabierta. Estaba tumbada de lado, de espaldas a la puerta, la luz de los monitores dibujando líneas verdes y rojas sobre la pared. Me quedé allí, en el umbral, sin atreverme a entrar. Porque la pregunta que me quemaba por dentro, no era cómo habíamos sobrevivido, sino por qué nos había elegido a nosotros. O, mejor dicho, por qué la había elegido a ella, y mientras la miraba, inmóvil en aquella cama de hospital, en el silencio aséptico roto solo por el pitido de las máquinas, ya no veía a la mujer con la que había compartido 6 años de mi vida, veía a una desconocida, veía a Verónica, y comprendí que, aunque hubiéramos escapado de aquel sótano, yo seguía atrapado en una historia que no era la mía, con un final que aún no se había escrito y que, por primera vez, me daba más miedo que la propia muerte. El nuestro no había sido un secuestro al azar, había sido un reencuentro, y yo solo era el daño colateral. Hay algo que nunca le conté a la policía, ni a los psicólogos, ni siquiera a mis padres. Durante el juicio, cuando el fiscal me preguntaba si nuestro captor, David Muñoz, nos había agredido físicamente de alguna forma más allá de la sedación inicial, dije que no. Y era verdad, en el sentido más literal. Pero la peor violación no dejó marca en mi piel. Ocurrió en la que creo que fue nuestra última noche en aquel infierno. Entró, no con la bandeja de sobras habitual, sino con un pequeño pastel, uno de esos que se compran en un supermercado, con un glaseado rosa demasiado brillante. Clavó en el centro una única vela torcida. La encendió con un mechero y en la penumbra parpadeante, empezó a cantar el cumpleaños feliz. Lo cantaba en un susurro desafinado, con la mirada fija en Sofía. Cumpleaños feliz, Verónica, susurró al final. Sofía no se movió, no lloró. Solo miraba la llama de la vela, como si en ella viera el fantasma de otra vida. El silencio que siguió fue casi sólido, y entonces, él me miró a mí. Por primera vez, su atención se centró por completo en mi persona, y en su mirada vacía vi una orden. Canta con nosotros, Marcos, dijo. Verónica se merece una celebración. El terror me paralizó. Era una petición tan absurda, tan demencial, que mi mente se negó a procesarla. Pero él se levantó, se acercó a mí y me puso la mano en el hombro. No apretó. Fue un contacto casi paternal, y eso lo hizo 1000 veces más horrible. Canta, repitió. Y yo, roto, humillado, con la voz temblorosa, canté. Canté el cumpleaños feliz a una mujer llamada Verónica, que estaba atrapada en el cuerpo de la mujer que yo amaba, mientras nuestro carcelero nos observaba con una sonrisa satisfecha. En ese momento, no nos estaba secuestrando, estaba oficiando una ceremonia macabra, un ritual para resucitar un pasado del que yo no sabía nada. Ese es el detalle que me guardé. ¿Cómo le explicas a un jurado que la peor tortura fue una canción de cumpleaños? Encontraron a David Muñoz 2 días después de nuestro rescate. No se había molestado en huir, estaba en su apartamento, a unas pocas calles del hotel, viendo las noticias que hablaban de nosotros. No se resistió. Durante el juicio, sus abogados intentaron pintarlo como una víctima de una obsesión romántica, un hombre que había perdido el contacto con la realidad, tras ser abandonado años atrás por su amor de la adolescencia, Verónica. Resultó que Sofía, o Verónica, y él habían crecido en el mismo pueblo costero.
Habían sido novios. Él nunca superó que ella se fuera a Madrid a estudiar, que cambiara de nombre y empezara una nueva vida, borrándolo por completo. La fiscalía por su parte demostró que era un depredador metódico. Había seguido la pista de Sofía durante años, había conseguido el trabajo en el hotel de Las Vegas cuando supo que habíamos reservado el viaje. La queja por el servicio de habitaciones solo fue la excusa perfecta. Fue condenado por 2 cargos de secuestro y 1 de agresión. Cadena perpetua. Sofía y yo volvimos a Madrid, pero no a nuestro apartamento. El hogar que habíamos construido ya no existía. Intentamos hablar, pero el nombre de Verónica era un abismo entre nosotros. Cuando por fin le pregunté, su respuesta fue un muro. Me dijo que era su pasado, un pasado del que había huido y que no tenía por qué compartir conmigo. Pero David Muñoz no solo nos había encerrado en un sótano, había desenterrado ese pasado y lo había dejado pudriéndose en medio de nuestro salón. Comprendí que él había ganado, nos había roto, no con violencia sino con una verdad. Nos separamos un mes después de volver. No hubo gritos ni reproches, solo un agotamiento infinito. Ahora vivo en otro barrio, en un piso que no tiene recuerdos. A veces, por la noche, el zumbido de la nevera me suena como el de aquella bombilla. Ya no temo a la oscuridad ni a los espacios cerrados. Temo a los silencios, a las partes de la gente que nunca llegamos a conocer. David Muñoz está en una celda en Nevada, pero yo también cumplo una condena, una cadena perpetua en la duda. La prensa cerró el caso, el mundo siguió girando. Para ellos, fuimos la pareja que sobrevivió al infierno de Las Vegas. Pero la verdad es que esa pareja nunca salió de aquel sótano. He vuelto a casa, pero una parte de mí sigue allí, en el día en que desaparecí.